Hola, el culto a la personalidad de Xi Jinping cambió en cierto modo el modo dictatorial y de gobierno de China, los quinquenios consecutivos, bueno, por uno ahora prácticamente indefinido. Desmanteló el liderazgo colectivo, como cuenta Juan Pablo Cardenal en un artículo muy recomendable que es Una China ideológicamente hostil a Occidente. Xi tiene 69 años, viene amasando poder desde que asumió su primer mandato. Esto fue en 2012 como secretario general del Partido Comunista. Una década después impuso su visión doctrinaria entre los pilares fundamentales de la China moderna, fundada y liderada por Mao Zedong entre 1946 y 1976 y remozada por Deng Xiaoping entre 1978 y 1989. Luego vino la reforma constitucional, la de 2018, aprobada por casi todos los delegados del Congreso partidario, y eliminó el límite de 2 periodos, y eso le permite allí gobernar 5 años más y quizá muchos más. Entonces la pregunta para Juan Pablo Cardenal, que es editor de Análisis Cínico, un proyecto decadal justamente, es periodista, es escritor especializado en la expansión internacional de China. Entre 2003 y 2014 fue corresponsal en China de diarios españoles. Desde entonces ha investigado sobre todo la presencia de China en más de 40 países, en 4 continentes, la presencia por medio de inversiones, infraestructuras, préstamos a los países receptores. Bueno, de esas pesquisas resultaron 3 libros, de los cuales es coautor, por ejemplo, de la silenciosa conquista china y la imparable conquista china, traducidos en 12 idiomas. También escribió La telaraña, que aborda la trama internacional de la crisis política en Cataluña, en España, pero vamos a centrarnos en China. ¿Hay un giro autoritario, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues sí, bueno, es un giro que no es de ahora, es un giro que llega desde la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2013. Y bueno, no es que los anteriores líderes chinos no fueran autoritarios, sino simplemente lo que estamos viendo ahora y lo hemos visto en la última década, en la última década de mandato de Xi Jinping, es que ese autoritarismo poco a poco se está convirtiendo en un totalitarismo, ¿no? La diferencia es que con el autoritarismo permite una serie de espacios de libertad, ¿no? Y el totalitarismo lo que pretende es casi incluso controlar lo que piensan los ciudadanos, ¿no? Un poco estamos en ese proceso, lo hemos visto en la represión que ha habido en Xinjiang, en donde está la comunidad musulmana en China, lo hemos visto en Hong Kong, ¿no? Donde se aprobó una ley de seguridad que básicamente supone pues una represión de todo lo que siempre había sido Hong Kong hasta ahora, ¿no? Que había convertido ese territorio en uno de los más prósperos y libres de toda Asia, y todo eso ha desaparecido y ha desaparecido durante el mandato de Xi Jinping, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto no solo en la Asamblea Nacional Popular que acaba de concluir, sino también con el 20º Congreso del Partido Comunista del pasado mes de noviembre, es un poco pues, que China va a seguir en esa línea, ¿no? Que cada vez más represiva en el interior de China y más agresiva en el exterior. Llamaron la atención las protestas contra la política de COVID-0 y sobre todo esas protestas contra Xi Jinping, lo cual no es usual en China justamente. Bueno, de hecho, fueron tan extraordinarias que provocaron un giro total, ¿no? Respecto a lo que hasta entonces era una política de COVID-0 que no se veía cuando iba a poder relajarse, y en cuestión de días, ante todas esas protestas que hubo, sobre todo en Shanghái, pero también en otras ciudades, pues el régimen decidió cambiar completamente, ¿no? No nos olvidemos que hay un acuerdo, digamos, tácito entre la población china y el Partido Comunista, por la cual
por el cual la población china no discute el monopolio de poder a cambio de que el Partido Comunista ponga las condiciones de prosperidad, ¿no? Y eso es lo que había estado ocurriendo en los últimos, sobre todo en el último año, de una economía completamente golpeada por esta política de COVID-0. Y bueno, pues había no solo una sensación de que el país estaba sufriendo económicamente, sino luego había todo el tema de la falta de libertad, ¿no? Con la gente encerrada en sus casas, con confinamientos absurdos. Al final te doy el dato de que solo en los kioscos para hacer pruebas PCR que había desplegados por toda China, China gastó el equivalente al Producto Interior Bruto de Estonia de un año, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, obviamente, pues el régimen, no nos olvidemos que aprendió la lección de Tiananmen, ¿no? Que fue pues que lo que más le preocupa al Partido Comunista son las tensiones sociales. Es verdad que ha habido tensiones sociales a lo largo de las últimas 4 décadas, en este proceso de modernización acelerado de China de los últimos 40 años, pero eran protestas más de índole laboral, cuando había pues abusos pues por los gobernantes locales que expropiaban tierras a los campesinos y no les compensaban, por salarios sin pagar, por impacto medioambiental de los proyectos de infraestructura. Las protestas las ha habido siempre, pero de este cariz tan político, diría, que hubo a final del año pasado, pues no se habían visto, probablemente desde Tiananmen, y bueno, y el régimen pues tuvo la habilidad de reaccionar ante porque bueno, ellos obviamente lo que no quieren es que protestas de este estilo pues cojan fuerza y se conviertan en algo incontrolable, ¿no? Y eso explica por qué llegaron a cambiar tan rápido. En los últimos años no han bajado un ápice los controles y se han incrementado las tensiones, sobre todo las tensiones internacionales, desde Donald Trump con la guerra comercial y tecnológica e inclusive de divisas. Bueno, tuvimos Hong Kong, hoy tenemos estrecho de Taiwán, después de la visita de Nancy Pelosi, de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Cuál es el beneficio de inventario para China de esta tensión internacional, sobre todo con Estados Unidos? Bueno, yo creo que para China no son buenas noticias, ¿no? Porque, de hecho, aunque China es la segunda economía del mundo, sigue en su proceso de modernización, ¿no? Y todavía sigue muy dependiente de la alta tecnología, sobre todo estadounidense, ¿no? Y occidental en general, ¿no? Entonces, esta guerra fría en la que estamos metidos, que es consecuencia de muchos años en los que había cosas en la relación con China que estaban mal, ¿no? Y esto es algo que quien lo pone encima de la mesa es Donald Trump. Y que luego cuando pues, toma el poder Joe Biden, puede cambiar la retórica, pero no cambia la esencia de lo que Donald Trump puso encima de la mesa, que insisto es que había cosas que estaban mal. Y bueno, pues ahí tenemos los desencuentros con la Unión Europea, tenemos el tema del COVID, tenemos la falta de reciprocidad en el ámbito económico, tenemos la represión que hubo en Xinjiang, tenemos todo lo que ha pasado en Hong Kong y como telón de fondo también el tema de Taiwán, entre otras cosas. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses es que ha habido una gota que ha colmado el vaso, ¿no? Y en ese escenario, pues China, obviamente es una China que no se somete al escrutinio de nadie, en tanto que es un país que se siente muy fuerte, obviamente lo es, ¿no? Económicamente y políticamente también, y sin embargo, pues tiene una debilidad y es que necesita al resto del mundo, lo ha necesitado a lo largo de las últimas 4 décadas, ¿no? Siempre nosotros pensamos en que China nos enfade con nosotros, ¿no? Y que nos siga comprando y que siga invirtiendo, pero nos olvidamos de hacer el análisis de que el resto del mundo también es muy importante para China, ¿no? Empezando, pues, por ejemplo, con América Latina y todos los recursos naturales que China necesita garantizarse ese suministro, ¿no? Pues bueno, pues para China, como decía, el tema de
de completar su modernización por la vía de las tecnologías, de las altas tecnologías, pensemos en el sector de los semiconductores, pues ahí Estados Unidos ha puesto unos controles a la exportación de ese tipo de tecnología y eso obviamente ha golpeado y va a golpear mucho a China. Entonces no le interesa a China un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Occidente, mucho menos creo que le interesa una guerra en Taiwán, como muchos analistas comentan y como es previsible que pueda ocurrir, porque Xi Jinping tiene claro que tiene que recuperar Taiwán para la soberanía china antes del fin de su mandato, pero obviamente eso a China le supone pagar un precio, ¿no? Y yo creo que es lo que le tiene pensando si hasta dónde lejos quiere llevar este enfrentamiento con Occidente, pero es un enfrentamiento que está ahí, ¿no? Está en el plano ideológico, también en el económico. Hay una deslocalización parcial de las cadenas de suministro estratégicas de China hacia otros lugares. Y bueno, al final, para China, yo creo que mi opinión es que en los próximos tiempos no va a llevar el tema más lejos, pero no nos olvidemos que como buen país autoritario, la política está por encima de la economía y de cualquier otro factor, ¿no? Si el gobierno de Pekín llega a considerar que Taiwán ha cruzado una línea roja, ¿no? Y que tiene que intervenir, lo va a hacer y no van a importar las consecuencias. Ellos preferirían no ir a un enfrentamiento bélico, pero si lo tienen que hacer, lo harán, ¿no? Juan Pablo, mencionaste América Latina. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad sobre la presencia china en América Latina, más allá, obviamente, de las compras de productos primarios? Bueno, a ver, es incuestionable que China en los últimos 20 años ha incrementado muchísimo su presencia en la región y que eso ha traído un montón de oportunidades, ¿no? Empezando por el comercio, como bien dices. Es verdad que consolidando un modelo de primario exportador para América Latina con mucho impacto medioambiental y social, que bueno, habría que debatir si eso es exactamente el modelo que China quiere en su relación con China, porque de alguna manera se está generando una dependencia de China, pero también es verdad, y eso es incuestionable, en que China pues, ha aportado no solo el comercio, sino también un montón de infraestructuras, que son, obviamente hay un déficit de infraestructuras en la región. También ha concedido un montón de préstamos a muchos países, en algunos casos como Ecuador, pues llevándole a una situación límite, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se puede hacer un análisis, digamos, un lineal de que la presencia china en América Latina haya sido buena o mala. Yo creo que hay que mirarlo, probablemente es una mezcla de factores. Creo que en algunos países ha traído beneficios muy obvios, ¿no? En términos de las oportunidades que genera ese comercio bilateral o insisto, pues pensemos en el caso de Argentina, ¿no? Como China ha salido al rescate en términos financieros gracias a sus préstamos y sus swaps, etcétera, ¿no? Y luego la generación de infraestructuras, desde luego, es un tema fundamental que creo que está en el haber, ¿no? De esa relación. Ahora, lo que de las oportunidades siempre se habla y pocas veces se habla de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuál es el precio que paga América Latina por esa relación? Una relación con poca transparencia, donde si vemos la canasta exportadora de muchos de esos países que tienen una relación comercial muy grande con China, pues vemos que son básicamente exportaciones de productos, de materias primas sin procesar, ¿no? Y luego está todo el impacto de los proyectos extractivos, ¿no? Al final, en resumen, diría yo, la presencia de China en América Latina, no voy a decir que se limita al sector a los sectores extractivos y a las infraestructuras, pero buena parte de su presencia tiene que ver con eso, y esos son dos sectores
que son tradicionalmente problemáticos, ¿no? Y en el caso de China, que es un país donde no hay contrapesos, donde las entidades financieras y las empresas estatales chinas no tienen ningún tipo o sea, no tiene por lo menos los estándares que tienen las empresas de los países occidentales, pues bueno, obviamente eso alimenta los excesos y los abusos, ¿no? Sociedad larvada con Rusia, ambigua al parecer, y una posible visita de Xi a Vladimir Putin e inclusive a Volodymyr Zelensky. ¿Podría ser el comienzo del fin de la guerra? ¿Podría intervenir China en este caso? Bueno, difícil, ¿no? Yo creo que lo que nos ha demostrado más de un año desde la invasión de Ucrania es que, bueno, China se ha aprovechado, ¿no? Las sanciones contra Rusia desde el punto de vista económico, se ha beneficiado de eso y le ha servido como tabla de salvación a Rusia, ¿no? Y por otro lado, pues incluso días antes, ¿no? O semanas antes de la invasión, hubo una declaración conjunta en la que China manifestó que la amistad con Moscú era una amistad sin límites, ¿no? Entonces yo creo que China ha estado en una situación, o está en una situación difícil, ¿no? Porque uno de los principios que guía su política exterior es la integridad territorial de los estados y está apoyando tácitamente a un país que ha sido invadido por otro, ¿no? Pero por otro lado, pues China le ve valor a esa alianza con Rusia, le ha apoyado tácitamente en la ONU y en todas las instancias y en sus declaraciones. Y por otro lado, pues también tiene un poco tiene difícil una posición muy difícil, porque tampoco le beneficia a China y no quiere ser vista como la que lidera el club de los malos, ¿no? Con Rusia, con Corea del Norte, con Siria, con Irán, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta el punto de poder ayudar a que eso se pueda pacificar, yo lo veo difícil. Presentó hace unas semanas una propuesta de paz que era claramente partidista. Y yo creo que para China, hombre, ellos preferirían, como todos, que ese conflicto se pacifique, porque, insisto, para China toda esta situación le genera un conflicto, ¿no? En términos de imagen, ¿no? Y en términos de reputación, pero insisto también en el hecho de que se encuentra incómoda en ese apoyo a Rusia por los argumentos que acabo de dar, pero por otro lado, no nos olvidemos que China discute el status quo internacional, ¿no? Ellos siempre hablan de que es un status quo que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, en la que ellos no tuvieron ninguna participación, y por lo tanto su aspiración es que haya un cambio en este orden mundial, ¿no? Obviamente nunca dicen que China ha sido probablemente el país o uno de los países que más se ha beneficiado de ese orden internacional vigente, ¿no? Ha sido claramente, en mi opinión, la ganadora de la globalización, pero en su retórica, ellos aspiran a lo que ellos llaman un orden internacional multipartidista, y en ese sentido, pues hay una alianza de China con Rusia y con otros países y con muchos países del sur global contra Estados Unidos y contra Occidente en general, ¿no? Y eso también lo vemos en ese discurso ideológicamente hostil, ¿no? En referencia al artículo que mencionabas al principio, de que China está claramente en una retórica hostil contra Occidente, no solo por este tema de cómo perciben ellos el orden internacional, sino también porque ideológicamente pues, están en contra de todo lo que suponen las dictaduras, de los valores democráticos, etcétera. Y ellos creen que su sistema y su modelo es el óptimo para China y mejor y superior en valores al occidental, ¿no? Qué mejor resumen que una China ideológicamente hostil a Occidente. Juan Pablo Cardenal, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo.
Y esto ha sido todo por hoy, aquí en Cuarto de Hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Nos encontramos en la próxima. Chao.